hacerla un poquito más vieja, pero el cinemuriano es lo mejor determinado. Y ese es el aspecto que tiene, ahí es toda bien estratificada, otra media arenosa, esto que está más gris es más de origen clástico, más que estos que son también parecen areniscas, pero tienen mucho material piroclástico, y por eso en la petrificación de ese vidrio en el fondo los deja así ver. Esa es la toba que datamos, tienen fiames, también es de aspecto verdoso. Y como una pequeña cuenca en discordante, pero solo en una parte sobre la formación Pan de Azúcar. Está la formación Pan de Azúcar, que también la definió García, que está en esta parte de acá, y esta también sobre aquí les pego un extracto del mapa de la carta Tifunch, donde tenemos determinaciones fosilíferas del cinemuriano, son bastantes, digamos. Y ahí tenemos una edad de 204 millones de años, que sería el Triásico, pero es una edad máxima, porque corresponde a una arenisca. Nosotros la vimos que la arenisca era bien monomíctica, entonces pensamos que nos íbamos a poder acercar más o menos bien a la edad del depósito fragmentado, pero no, bueno, no era. Pero esto está bastante bien y su distribución es muy restringida. En el área. Y una particularidad que tiene esta formación es que presenta hialoclastitas. Eso son, en el fondo, es un cuerpo de magma que extruye bajo el agua y se ve que tiene como una costra. Se ve que esto... Bueno, pero te das cuenta que esta guay de la ropa y la médica, pinche tu madre. De acá es más macizo y eso de ahí tiene una costra, y cuando uno va le hace un zoom a la costra, son puros fragmentos de la misma composición, y la matriz también son fragmentitos pequeños, y cuando uno ve el corte transparente se ve que esos fragmentos volcánicos están entrecrecidos en el fondo como una matriz de calcita. Y esto, en el fondo, esa brecha es el producto del enfriamiento rápido de este cuerpo magmático que está ascendiendo bajo el agua. Después tenemos la formación La Negra, que usted también definida por García, en la quebrada de La Negra, ahí en Antofagasta, al norte de esta zona. Y tiene una extensión gigantesca. Esto realmente ha sido un problema porque es una secuencia súper monótona de andesitas que no se ven muchas diferencias, y si bien en el este, al este del sistema de falla Atacama, digamos, esta es la parte del falla Atacama y las determinaciones son en esto, se ha determinado más o menos bien, se ha acotado más o menos bien en de edad del Jurásico Medio. Acá en el oeste del sistema de falla Atacama tenemos desde el cinemuriano, incluso ahí aparece, de hecho las lavas se depositan concordantes sobre Pan de Azúcar en esta parte de acá, inmediatamente al sur de Taltal, y hasta una parte que no pudimos encontrar realmente porque era bastante monótono. Tenemos una datación uranio-plomo de 173 millones de años, entonces todo eso sería del Jurásico inferior. Después aquí hay una capa en la parte de la Posada de los Hidalgo, se observa un estrato fosilífero, pero que en otros lados no. Y finalmente hay un paquete inmenso de lavas que podrían llegar incluso hasta los 145 millones de años en la carta Cerro del Pingo, que lo tenemos en esta zona. Entonces, ahí tenemos un volcanismo continuo, todo el Jurásico, imagínense, son como 80 millones de años. Es como que juntáramos aquí, si los que vivimos en Santiago y conocemos un poco la geología, es como que juntáramos todo dentro, entre la formación Lovalle hasta el volcanismo joven. Entonces, obviamente, esto tiene la complejidad de que ocurrió en el Jurásico, pero aquí en la formación La Negra hay muchas cosas que estudiar, y de hecho estamos haciendo las correlaciones que hay con lo que ha ocurrido también en Iquique. Ahí estamos trabajando
preparando un artículo. Paulina Vázquez, ella está la que más está trabajando en eso. Y también se ve volcanismo, digamos, submarino, o por lo menos, en el fondo, aquí lo que vemos, esto se llama una peperita, donde lo que es más gris, o violáceo, digamos, más bien, es una roca porfírica, y lo que es rojo son areniscas rojas, como cocidas. Entonces, vemos que los contactos son súper irregulares en esta parte. Entonces, esto lo que denota aquí, por ejemplo, denota que esta arenisca no estaba totalmente consolidada en el momento de extrusión de la lava, y esto en realidad son fragmentos desgarrados de los pequeños estratitos de arenisca que uno ve. Entonces, igual, cuando nosotros vimos el afloramiento de esto, después no pudimos ver, porque en los afloramientos más malos lo que veíamos eran fragmentos de esto y fragmentos de eso, y no entendíamos bien, porque en algún momento pensamos como una estratificación, pero en realidad son estas las texturas que estábamos viendo. Aquí hay otro ejemplo, y se ven incluso como burbujas esa es la roca porfírica rodeada por arenisca, y en el fondo eso es como un dique, en el fondo lo que está instruyendo contra lo que se puede ver en la foto, porque uno dice, este es el fragmento, entonces esto es más viejo que la matriz. En realidad, cuando uno se aleja más, ve que esto en la roca porfírica es mucho mayor, y esto en realidad son como restos de arenisca. Y sobre eso estaría la formación aeropuerto. Aquí sí podemos hacer una diferenciación un poco más clara, digamos, donde hay una parte que está depositada entre las dos ramas del sistema de fallas de Atacama, que es esto que está acá, que es donde estoy marcando con el puntero, y eso, las edades que dan son en el Cretácico muy inferior, digamos, entre los 141 y 138 millones de años. Toda ella nueva edad de uranio plomo. Y todo esto obviamente también está publicado todo en el CERN-GEMIN. Uno busca las cartas de las que le hablé al principio y está toda esta información. Y tenemos al este del sistema de fallas de Atacama en una datación en ese lugar, que es la de la ceniza, de 128 millones de años, y nosotros tenemos otra acá de 124 millones de años. Entonces, aparentemente esto representaría un segundo miembro, podríamos decir, con un miembro antiguo restringido a la depresión de la actividad del sistema de fallas de Atacama, y otro miembro superior que en el fondo muestra cómo los depósitos se van moviendo hacia el este. Esa es, bueno, la litología. Y aquí vemos el domo que dató la ceniza en 141 millones de años. Sí, 140, no era 141. Sí, 141 millones de años. Y lo que se puede ver es que en esta parte está todo mucho más sólido, digamos, sería la parte más central del domo, con una base bastante brechosa en esta parte, y con además donde las foliaciones magmáticas no son perfectamente horizontales y denotan en el fondo un movimiento del magma no horizontal. Entonces, a modo de esquema de resumen de la estratigrafía del área, tenemos discordante. Aquí voy a hablar desde el Mesozoico, solamente me voy a saltar lo que venía del complejo epimetamórfico de Chañaral, pero es del Carbonífero. Después está la discordancia, y este es un perfil de una sección más o menos norte-sur, donde vemos que está la formación Sifulcho en relación de engrane con la formación Aguachica, y está la datación de 209, y en la parte central con una intercalación, o sea, engranada con la formación Pan de Azúcar. Y aquí en la parte sur nuevamente, después sobre la formación Pan de Azúcar y discordante, está la formación Posada Eloidal. Entonces, lo que les comentaba, que en la parte norte del área cerca de Taltal, esto es muy cerca de Taltal, cuando uno ve la columna, la formación La Negra parte desde el Kleinbackiano con fósiles, y después está la otra edad de 173 millones de años. En la parte central aparece esta capa bajosiana, que era la que le había hablado de los fósiles, que permite en el fondo separar esta zona, la formación La Negra, la parte vieja y la parte joven. Ahora, el problema es que en esta zona de aquí no está esta capa de bajosiano, de fósiles bajosianos, y pasamos directamente de lavas a lavas. Entonces ahí no pudimos hacer la diferencia. Y ahora, en el fondo, el esquema lo doblé
oeste a este, para poder poner entre el sistema de fallas de Atacama una parte más antigua de la formación de aeropuerto y ya al este de ella una parte, un miembro superior. Con respecto a las rocas plutónicas, aquí en el fondo presento un resumen de esto. Lo hice con el software de Isoplot y en el fondo parece como una datación en circones detríticos, pero no hice eso. Lo que hice fue plotear cada una de las edades, de todas las edades, que son muchas que están en todas estas cartas, y plotearla, hacer como un diagrama de frecuencia, de frecuencia probabilidad. Entonces ahí pudimos separar los plutones en varios tipos. Una parte que abarca bastante rango de edad, pero tienen una expresión de areal muy menor, por lo tanto la agrupamos todo pérmico, triásico inferior, pero después vemos que a partir ya del Triásico, en el Triásico superior, hay otra edad pequeña, pero ya a partir del Jurásico inferior hasta el Cretácico se ve lo que se llama el Batolito Vicuña Maquena, donde está emplazado el Observatorio Paranal. Tenemos un grupo del Jurásico inferior, entre como los 170 y 190, otro del Jurásico medio, como entre los 160 y 170, otro del Jurásico superior. Ahí, si podemos ver este grupo, parece ser todo el mismo, es como el Jurásico Cretácico. Este es el Jurásico superior, pero en realidad es Jurásico Cretácico. Después hay otro grupo que son los del Cretácico inferior bajo y otro del Cretácico inferior. Y para mostrarles un poco la distribución, aquí al lado voy construyendo una columna más o menos. Entonces, estos plutones del Pérmico son los que les mostré en la bahía de Sifuncho, que queda en esa zona de ahí. Después hay otro afloramiento pequeño allí, en la zona de Agua Verde. Y hay otro afloramiento pequeño acá. Pero todo por eso les decía que en el fondo valía la pena agrupar todo ese alto rango. No hay mucha definición. También tenemos unos plutones del Triásico, entre los 214 y 198 millones de años, sobre todo aquí al norte de la falla Taltal. Y además estos están más seguros. Este de acá no tiene datación uranio-plomo, en cambio eso sí. Este podría no serlo. Y aquí hay otro también, y otro afloramiento seguro. Todo eso en el fondo al este del sistema de fallas de Atacama. Y después, en el Jurásico inferior, podemos ver cómo, miren ese cuerpo alineado, y en el fondo eso, uno dice, claro, el sistema de fallas de Atacama tiene edades como del Cretácico, pero miren ese Plutón del Jurásico inferior, ¿no? Estará en el fondo relacionado con un sistema de falla, más encima justo en la misma traza. Entonces esto en el fondo puede dar luces acerca de una actividad bastante anterior durante el Jurásico inferior del sistema de fallas de Atacama. Y vean cómo después los plutones, ya en el Jurásico medio, siempre se agrupan, son cuerpos en general bastante elongados y subparalelos con la zona de falla. Tiene elongados, todo eso, ¿no? Y ahí hay un incremento del plutonismo en el Jurásico medio, pero el mayor incremento después ocurre en el límite entre el Jurásico superior y un poquito del Cretácico inferior. A 147 no, en realidad no llega, es todo el Jurásico superior. Y podemos ver que en esta parte de acá el plutonismo es intenso, pero además ahí todas esas líneas rojas que trazamos en esa parte corresponden a diques, todo en general bastante orientado noroeste en esta zona, y que intruyen a las rocas sedimentarias que aquí afloran. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay una expresión plutónica y acá una expresión hipabisal. Y finalmente, viene el Cretácico inferior, pero muy en la base, digamos. Aquí todavía se ve en el fondo la simetría de cuerpos elongados como relacionados con fallas. Para, ahora sí, finalmente, pasar al Cretácico superior, donde ya pierde la simetría como de falla. Estos ya son cuerpos más elongados, salvo y aquí también hay algunos, digamos. Pero aquí en el fondo lo que muestra es que abandona la irregularidad del sistema de falla de Atacama para irse un poco al este.
Y con respecto a la geología estructural, la más antigua que tenemos es la del sistema de fallas Tigrillo, que estas son la parte con rocas estratificadas, que es la parte del sur de Sifuncho, y después los plutones están todos hacia el norte. En el fondo la falla Taltal muestra un quiebre entre diferentes posiciones de los niveles de la corteza. Acá vemos el basamento de los plutones y acá vemos esas partes de basamento, pero en general la secuencia mesozoica. Entonces, y el límite entre la secuencia mesozoica y el basamento paleozoico, que son los plutones pérmicos junto con que instruyen al basamento metamórfico, están en relación de falla, que es el sistema de fallas Tigrillo. La edad no es clara, digamos, esto es una zona de falla, se reconoce, pero con aparentemente bastante historia. La cinemática también está obliterada, entonces aquí vamos a ver una foto desde ese punto que está ahí, de ahí hacia el sur, donde lo que vemos acá es el basamento paleozoico en falla con los estratos de la formación Sifuncho. Ahí se ve que esto está bien estratificadito, en cambio aquí está todo más desordenado. Y lo que podemos ver es que en esta zona, o sea que en el fondo que la falla va variando del manteo a lo largo de su rumbo, digamos. Entonces esto es bastante complejo, o sea, bastante raro, digamos, pero vemos además que la traza de la falla es bastante recta. Entonces lo que nosotros interpretamos que como una falla helicoidal, que en el fondo va recto y perpendicular, pero que en algunas partes se inclina hacia un lado, después se inclina hacia el otro. Después tenemos el sistema de fallas de Atacama, que es esta estructura que está acá, donde nosotros tuvimos una datación acá de anfíbolas neoformadas en la roca plutónica, que dio 125 millones de años. La evidencia en el fondo de esa sería la edad que le damos, y hay unos papers de Schubert que también asignan esa misma edad. En realidad ellos lo dijeron primero que nosotros, solamente yo se lo estoy mostrando acá porque son los resultados que tuvimos. Y aquí la roca plutónica está bastante foliada, incluso se ven algunas colas que muestran ahí ¿cómo se llama? Su cinemática sinistral. Me la voy a poner aquí tratando de dibujar. La cola es algo así y algo así, ¿no? Entonces eso muestra que esa va hacia allá, esa hacia acá, sinistral. Pero tenemos esa edad durante el Mesozoico, y también tenemos actividad durante el Mesozoico. Esto en la carta de Punta Pozallave y Sierra de Cuñamaquena de Álvarez se ve que justo esta es la traza de la falla Paposo, en el fondo, así, esa se llama ese segmento, y todo este depósito que es Mioceno superior, Plioceno aluvial, está justamente limitado. Entonces esto muestra que la falla es la que le está generando el espacio de acomodación. Y Mario Hervé tiene un paper en la Revista Geológica de Chile en la década de los 80, donde data algunas de estas cenizas entre las cenizas intercaladas en estos depósitos aluviales, y esas las data en 19 a 5,5 millones de años, y la cinemática sería normal, pero con movimientos mucho menores que los que tuvo antaño. Y la otra estructura importante sería el sistema de fallas noroeste, en este caso la falla Taltal, que es esta falla que está aquí, que después en el estudio de paleomagnetismo va a salir, sigue por acá, aquí no se ve bien, aquí está fracturado, y continúa en esta zona de acá. Entonces este tiene rumbo sinistral, en el fondo desplaza el sistema de falla Atacama en esta parte cerca de 8 kilómetros en sentido sinistral, pero además, como les decía, delimita diferentes niveles de profundidad de la corteza, donde aquí se ve la secuencia del Mesozoico y hacia arriba están los plutones del Mesozoico. Entonces en ese sentido se interpreta que podría haber un movimiento que en el fondo levanta este bloque con respecto a este, que lo hunde, digamos. Ahí estoy dibujando en el fondo la flecha, ¿no? La punta de la flecha queda hacia arriba y la parte de atrás de la flecha subiría así, digo.
vamos a ver una foto de esa zona donde se ve que la falla iría en esta parte más o menos aquí, para allá, y se ve en esta zona donde como mantea hacia, estas son las rocas metamórficas, este sería en el fondo el norte, y acá roca sedimentaria y volcánica de la formación La Negra. Mavor en el 2020 obtuvo un resultado, ellos dataron nuevamente, porque nosotros colocábamos de la edad de la falla entre 125 millones de años, que en el fondo es la edad de la falla Atacama, hasta 110 millones de años, que es la edad de ese Plutón, que no se ve cortado en el mismo sentido que todo, digamos. Se ven estructuras, pero la falla no continúa mucho. Y entonces teníamos datado en eso, pero él ahora y sus colaboradores hacen un estudio geocronológico y de mapeo de mayor detalle, donde ellos dicen que la actividad del sistema de falla de Atacama y estaría la parte dúctil y la parte frágil, que sería un poco más joven para el sistema de falla de Atacama, hasta los 114 millones de años. Después habría un periodo en el que participan, que ambas fallas interactúan para dar paso hacia la parte más joven a la actividad solamente de la falla Taltal. Entonces, en el fondo, aquí la falla Taltal habría actuado entre los 114 millones de años y más joven que 107. Y ellos lo asocian con un cambio en la angularidad de la placa subductante. Esto de todas maneras a mí me parece discutible, porque pienso que podría reflejar esta discontinuidad. La falla Taltal tiene antecedentes, o sea, mueve cosas desde el Triásico, marca un quiebre más o menos importante, que podría tener un comportamiento ligeramente diferente, y no para eso tener que cambiarle el manteo a toda la placa. Pero eso obviamente es parte de la discusión. Y este sistema de falla Taltal también tiene actividad durante el Cenozoico. En el Mioceno, por ejemplo, aquí en la localidad, es la falla Taltal, y aquí este es el camino que baja Taltal desde la ruta 5. La ruta 5 es esa línea roja que viene ahí, que vendrá algo así, y genera todo el espacio de acomodación de toda esta secuencia Mioceno aluvial, eso que está ahí, todo lo amarillo. Pero además, aquí quedó corrido esto, las líneas azules están mal tiradas, entonces yo las voy a dibujar de nuevo. La falla Taltal está aquí viene la falla Taltal, y ahí está inferido, digamos. Entonces, forma parte, esto es un DEM, es un modelo digital de elevación, donde los colores más morados es más bajo y lo más celeste es más alto, y se ve que aquí, siendo todo esto la cordillera de la costa, la depresión central viene mucho más. La depresión central está como en esta zona, más o menos. Pero, claro, la depresión central sería algo así, por ahí va más o menos. Y hay un alto topográfico que se ve tanto en la cordillera de la costa como en la depresión central marcada, y uno de los bordes de sus bordes es la falla Taltal, y el otro está en la que se llama la falla Barazarte, que está en la carta Punta Pozallave, y que sería como el límite del otro extremo. Entonces probablemente también tenga un movimiento inverso, digamos, si no durante el Holoceno sería el Pleistoceno tardío, porque es un relieve. Bueno, en el norte de Chile hay muy poca erosión, entonces se pueden conservar, pero esto está latente. De hecho, el Observatorio Paranal está justamente en estos cerros altos que están, no sé exactamente, pero por aquí, estos cerros altos que son muchísimo más altos que toda la parte de la cordillera de la costa. Entonces todo esto llevó a la definición, ya hablando de los estudios, del estudio posterior que hicimos, a la definición de dominio geológico,